Bienvenidos y bienvenidas a tu podcast, La Sexta Vela. La noche de hoy te acompaña Beto y Jao, familia de La Sexta Vela. Y bueno, pues la noche de hoy hablaremos de casos de desapariciones. Pero estas desapariciones de las que vamos a hablar esta noche están rodeadas de misterio y fuera de toda lógica. Lo que estás a punto de escuchar, familia de la Sexta Vela, no es una leyenda urbana ni una historia de terror ficticia. Estamos hablando de algo real. Esta noche, la Sexta Vela se adentra en los casos del Missing 411. Amigo Javo, ¿cómo andas esta nochecita? Ya te veo cansadón. Estoy cansado, amigo. Me está alcanzando la vida adulta, pero Está, estoy y muy dices la emocionado. vejez. La vida adulta, yo le llamo la vida A adulta. la vida adulta, sí, Sí, perdón, eso claro. quise decir. Emocionado porque este caso, ya ves que por ahí cuando platicábamos de si hacer, qué tema y así, yo ya Sí. lo conocía, me gusta mucho porque hay demasiado de dónde agarrar. Familia Les Isabel, hoy les traeremos algunos de los casos más extraños e inexplicables de este Ujú. tipo de personas que desaparecen aparentemente sin alguna explicación, desde niños que aparecen a kilómetros de distancia hasta personas súper preparadas que adentrándose al Sí, bosque dejan está ningún rastro. rarísimo. Entonces, este misterio me encanta porque hay muchas teorías, pero no hay ninguna respuesta que convenza a nadie totalmente, ¿no? Claro. Sí, porque generalmente en la parte de desapariciones, pues se han encontrado pruebas, se han encontrado Exacto. teorías que dices, bueno, pues eso puede ser lo que pudo haber pasado, pero en el caso del Missing 411, familia de la Sexta Vela, este tipo de casos combinan como el misterio, los sucesos paranormales, y bueno, pues Ujú. vámonos si quieres, amigo Javo, para que ya la familia de la Sexta Vela pues empiece a escuchar este tema que traemos para todos ellos. Y esta parte del Missing 411, familia de la Sexta Vela, em, pues los conocemos gracias al ex policía, investigador de este fenómeno, Pavo, que es David Paulides, Ujú. ¿no? Em, quien justo pues se da cuenta de esa parte de desapariciones extrañas en Estados Unidos, bueno, no solo en Estados Unidos, ¿no? También después en Canadá, en circunstancias por demás misteriosas. Es muy importante aquí mencionar de David Paulides, familia de la Sexta Vela, porque de repente dices, bueno, pues una persona que se dedicó pues, a querer saber, ¿no? ¿Qué pasó? Pero no solamente hablamos de una persona entusiasmada del tema, ¿no? Ujú. Entusiasta del tema, sino que hablamos de alguien con habilidades formales, Jao, Ujú. ¿no? De investigación, Sí. ¿no? De habilidades y que conocía los procedimientos policíacos, ¿no? No recuerdo si también fue por ahí guardabosques, creo que no, em, No, yo tengo que pero fue ex policía y detective, nada más. exactamente, pero sí ex policía y sí detective, Ujú. familia de la Sexta Vela. Esa historia de David Paulides con el Missing 411, ahorita llegamos a ese punto. Se dice que mientras él trabajaba por su cuenta, cuando ya se retira de la parte de policía, empieza a la parte de investigación Ujú. o de detective, dos guardabosques lo buscan y le cuentan que ellos han trabajado en diferentes bosques y que han participado en diversas labores de rescate. Ujú. Entonces, ustedes pueden pensar, bueno, ¿y eso qué tiene raro, no? Pues sí, eso es lo que hacen. Am, pero ellos le comentan que hay una extraña cantidad de gente desapareciendo en los bosques y que, que bueno, que se hizo
una búsqueda, pero que ya nadie seguía buscando a estas personas y que simplemente decían, bueno, pues no podemos encontrarlas, am, y bueno, no hay nada más que podamos hacer. Ujú, Pero, pero, ellos señalan, los guardabosques, las circunstancias extrañas en las que estas personas desaparecieron. Entonces, pues esto le llama la atención a David Paulides y em, él lo que hace es investigar ujú, y acude a lo que se llama el FOIA Request, ¿no? Que es el Freedom of Information Act, ujú. que es básicamente que tú haces un escrito formal en la que describes la información que deseas obtener y la obtienes y bueno, pues bueno, ahí es cuando se da cuenta que el sistema Jabo pues no tiene registro, ¿no? De las personas desaparecidas y que por lo Ujú. tanto pues no se sabía nada, aún estaban desaparecidas, no sabíamos si se habían encontrado, si no. Entonces es aquí donde David Paulides pues decide emprender la búsqueda de estas personas que desaparecieron en estas extrañas circunstancias y así es como nace el Missing 411. ¿Cómo ves, Javo? Así en resumen, algo, en resumen nada más, cómo empieza este término. Sí, me encanta porque justo David, o sea, desde su expertise de ex policía y, o sea, se fascina por el tema, empieza a adentrarse más, Ujú, encuentra, obviamente desde su método, pues que él ya había aprendido como detective, que él ya había probado varios años como detective, encuentra sí. similitudes, encuentra eh, como callejones sin salida, pero también Ajá, partes que dice, esto se relaciona con esto, pero a la vez no, y hay un buen de teorías. Entonces, él entiendo que escribe un montón de libros al respecto, donde sí. narra varios casos, que después inclusive se sube a Canadá porque se da cuenta de que no solo es en Estados Unidos, sino también Ujú, se va a Canadá. Por ahí hay un mapa que está muy interesante, sí. que igual le podremos estar poniendo por aquí en algún momento, donde hay focos rojos que parece que son Ujú, hotspots, ¿no? Zonas calientes sí. de Estados Unidos donde hay numerosos casos de desapariciones. Y hay un montón de teorías, ¿no? Ahorita hablaremos de unas. Inclusive se habla de cuevas que recorren todo el país de Estados Unidos por cuevas a Ujú, través de la Tierra y que un montón de cosas hay abajo. Pero bueno, eso hablaremos quizás más adelante. Pero está increíble porque David, o sea, se da la tarea de escribir estos libros. En los libros hay un montón de conocimiento y no estamos hablando solamente de un fanático que se cruzó con el ajá, tema, sino de verdad es una persona que le puso mucha dedicación y pues mucho cerebro. O sea, esa es la parte que me gusta mucho, que le metió mucho cerebro a la investigación, que sí tiene estos tintes extraños, súper extrañísimos, paranormales que no tienen explicación, pero que también los puedes tú revisar desde un método científico y decir, carajo, pues no sé, o sea, después de todo lo que hay y las pocas evidencias que se encuentran, ¿qué está pasando, no? Entonces, me encanta porque además el nombre Missing 411 es así súper como ecléctico, o sea, no sé. Familia sí. Alexavel, no sé si ustedes ya conocían por ahí el término o los casos. Me encanta porque justo por ahí en uno de sus libros David pone que este nombre se acuña pues justo porque este número, el 411 era Ujú, pues un número al que las personas podían llamar y denunciar o de alguna manera decir, oye, pues estoy buscando a esta persona, tengo este sí, también, desaparecido, claro. reportar, ¿no? Entonces, debido a todas las llamadas que se hacían a este número, él retoma el número y le pone así este emblemático Ujú, nombre. Entonces, literal, si lo googlean, hay desde hace muchos años, inclusive se cree que hasta yendo a la época colonial de Estados Unidos para ajá, atrás, hasta muy modernos, por ahí a lo mejor ahorita mencionaremos uno muy moderno que se hizo muy viral hace unos pocos años, de este niño Riker Webb, que ujú, fue encontrado con esta mirada de las 1000 yardas, que fue muy sí. sonado, que bueno, afortunadamente ahí al niño sí lo encontraron, pero justo está relacionado con este fenómeno Missing 411, ¿no, amigo? Sí, sí, amigo. Y es que
esa parte es bien, bien interesante, como algunas personas de los casos del Missing 411, pues definitivamente desaparecieron del planeta, amigo Javo, pero algunas otras sí las encontraron, Ujú. ¿no? Y obviamente esa parte de haberlos encontrado, pues también está envuelta en este halo de misterio, Claro. ¿no? Por un montón de circunstancias que ahorita seguramente en algunos de los casos, familia de la Sexta Vela, que les vamos a platicar, eh, pues bueno, vamos a comentar esta parte de a los que sí pudieron encontrar. Algo muy importante que hay que mencionar, ya mencionamos a David Paulides, ¿no? Que pues de él nace esta parte del Missing 411, ya lo mencionaba Javo, retomando este número y todo, es que no todos los casos se consideran parte de los Missing 411, ¿no? No Ajá. todas las desapariciones entran, ¿no, Javo? Sí. Sino que son estos casos que tienen cosas extrañas Ujú. que, que están fuera de la lógica, Ujú. ¿no? Como que de repente por ahí leí en em, varios sitios, ¿no? Incluido el de David Paulides, que había cosas muy particulares, como que de Ujú. repente escuchaban un ruido, como un beep, y de Ujú. repente ya no encontraron a alguien, ¿no? Ujú. Ujú. O cuando van en grupo, ¿no? O en lugares, o cuando los han encontrado en lugares de difícil acceso, por Ujú. ejemplo, Ujú. entre otros, ¿no? Entonces, me parece interesante comentar algunas de las coincidencias, Gabo, si te parece bien, de las desapariciones. Una de las primeras era que justo eran en lugares con, pues muy abiertos, como los parques nacionales, Ujú. ¿no? O lugares también con accesos, pues difíciles, ¿no? También donde ocurrían estas desapariciones. Hay unos como los que ya decías hace rato, unos hotspots, ¿no? O clusters que le llama David Paulides, donde no solamente ha desaparecido una persona, sino Ujú. varias personas, Ujú. Ujú. ¿no? Lo que lo hace todavía más extraño. Am, y también lo que mencionabas hace rato, Javo, que varias de las personas desaparecidas, o sea, o eran expertos Ujú. cazadores, o eran escaladores, ¿no? O todos estos amantes de la Claro. vida, ¿no? Que conocen y que sabían dónde estaban y que sabían qué hacer en el momento en que pasara algo. Muchas de esas personas son las que desaparecieron, ¿no? Ujú. Em, Me parece que otra de las características, amigo Javo, de las personas que han encontrado, Ujú. que muchas de esas personas las encontraron en lugares donde ya habían buscado de manera intensiva, Sí. ¿no? Que ahí pareciera como que algo o alguien jugara pues con los rescatistas, ¿no? Con las personas que andan por ahí buscando a la persona desaparecida hasta que se cansa y libera a esta persona de donde haya Sí. o donde hayan estado. ¿Cómo ves, Javo? Este ¿No? checklist justo que es de cosas así súper extrañas y que pareciera que todos los casos lo tienen es bien interesante. Ujú, Porque sí, o sea, no hay explicación. O sea, aparte de los que ahorita comentaste, por ejemplo, esto que mencionas de los campistas, de gente que se dedica a lo natural. O sea, obviamente si tú y yo vamos al bosque, pues a lo mejor es más fácil que nos perdamos, pero alguien que está, o sea, obviamente el mundo de la naturaleza, pues es impredecible, puede pasar cualquier ujú, cosa, pero es gente súper preparada, ¿no? Entonces, eso para mí es muy extraño. Por ahí ahorita les platicaremos un caso que va de este tema. Algo que también me pareció interesante es que a veces, inclusive después de haber buscado por semanas, por tiempo, ujú. inclusive o sea, se detiene la búsqueda, dan a la persona por desaparecida y años después encuentran ropa doblada, Ajá, ajá, puesta así perfectamente doblada en el lugar de que sí, desapareció cerca de ahí, como si, o sea, como si no hubiera pasado nada de tiempo, claro. limpia, sin rastros de ninguna,
no sé, agresión, lo que sea. Entonces, eso se me hace súper extraño. Ujú. Por ejemplo, también han encontrado restos óseos, pero también eso se me hace interesante, restos óseos que pareciera que temporalmente no coinciden con el tiempo que ha pasado, ¿no? Si es una persona que se perdió, no sé, hace un mes, encuentran los restos óseos, pero como si hubiera pasado 3 4 años, ¿no? Entonces Ajá, es muy claro. raro. Y otra cosa que también me gusta mucho de este checklist de cosas extrañas que pasan es el missing time, ¿no? A veces Sí. cuando se llegan a encontrar estas personas que digamos que las buscan por semanas y de repente encuentran al campista, a la persona desaparecida, esta persona pues pareciera que no, o sea, justo le dicen, oye, pues ¿dónde estabas? No sé. ¿Qué te pasó? No me acuerdo. ¿Dónde estabas? Sí. No sé qué comiste. Porque inclusive, por ejemplo, leí casos donde la persona, pues justo no tiene suciedad, por ejemplo, pareciera que fue tomada y puesta en ese mismo momento, que no tiene ningún Sí. rasguño, no tiene suciedad ni en su ropa, ni en sus zapatos. Inclusive no tienen hambre, ¿no? O sea, les han hecho estudios y no tienen estos... eh, pues desnutrición, ¿sabes? Entonces eso es muy Ujú, ujú. extraño. Y Sí. otra cosa también que encontré por ahí en algunos casos es que los encuentran a una distancia absurdamente, o sea, que tanto por la dificultad del terreno, por la distancia, es imposible que estuvieran ahí. Ujú. No sé, por ejemplo, lo encuentran a 2 horas, a 300 kilómetros en otro bosque, ¿no? Es como, lo encuentran otros campistas, esta Sí. persona que es el desaparecido dice, pues, ¿dónde estoy? No, estás en el parque de Yellowstone, ah, caray, yo estaba en Colorado, ¿qué estoy haciendo aquí, Ujú. no? Entonces, ¿qué pasó? Tampoco sabe. No sabe cómo llegó ahí. De repente estaba caminando y de repente parpadeó y ya estaba acá, ¿no? Entonces, Sí. sí hay cosas ahí que a mí me encanta este término de alta extrañeza porque justo no es explicable. O sea, no es explicable. Sí. Y creo que justamente este fenómeno del Missing 411 es la cereza del pastel que tiene estos casos, ¿no? Sí. Y aparte, mencionar también, amigo Jamo, también para la familia de la Sexta Vela, que hace rato mencionamos a expertos escaladores, a personas, a cazadores, por ejemplo, Ajá, pero también tenemos en todos estos del Missing 411, tenemos este fenómeno que no respeta edad, no claro, respeta nada, ¿no? Porque también tenemos los casos por ahí de niños, ¿no? de niños. Desaparecidos y que justo niños con ciertas características y que aparecen a miles de kilómetros de Ujú, donde, del punto de desaparición, ¿no? O personas, por ejemplo, ya muy grandes, como en uno de los casos que les voy a contar en un momento, que igual una persona de edad avanzada, ¿no? Y que también, pues desapareció, ¿no? Y que, o que también personas que de edad avanzada que aparecen a miles de kilómetros de donde desaparecieron. sí. Pero también sabes que leía que algo interesante de estos casos es que a veces a las personas que llegaron a encontrar, que estas personas, por ejemplo, las encontraban sin sus calcetines, Ok. ¿no? Entonces dirías, bueno, ¿y eso qué tiene de raro, no? Que al examinar, por ejemplo, sus pies, si dices, bueno, es una persona que encontramos sin sus calcetines a miles de kilómetros o en zonas de acceso muy complicado, pues Claro, esperarías que a lo mejor tenga heridas o sí. algo y pues nada, no tienen heridas en los pies, no tienen nada, Ujú, ¿no? Como que justo lo que comentabas hace rato, parece que los dejaron ahí nada más, sí, sí, ¿no? sí. Y especialmente a mí los casos donde encuentran a la persona son los que se me hacen más especiales, más raros. Porque Claro. bueno, si no encuentran a la persona, puedes decir, se cayó en un hoyo, entró en una cueva, se la comió un oso, lo que tú Ujú. quieras. No Sí, sí, sí. encontraron restos, no sé. Pero cuando aparecen son especialmente más raros porque es como de, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Dónde estabas? No sé. Wow, no sé. Sí, sí, exactamente, exactamente. Pues justo hablando de este tipo del Missing 411, amigo, lo que ya mencionabas hace un momento es que esto se remonta a
muchísimos años Sí. atrás, ¿no? Por ejemplo, hay un caso de una, pues de una chica de 16 años que se llamaba Trini Gibson. Ella desaparece en 1975, ¿no? En el Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes. Ujú. Em, Ella estaba, fíjate, eso está muy interesante porque Trini Gibson estaba con un grupo de estudiantes que seguían pues un camino muy, pues, muy definido, ¿no? Así, a ver, aquí vamos a seguir este camino y por aquí nos vamos todos, seguramente pues acompañados de algunos profesores. Y de repente llegan a cierta parte del camino donde se dan cuenta pues, que Trini Gibson ya no está con el grupo. Ujú. Entonces empiezan a investigar y todo, que incluso un compañero llega a decir que él tenía a la vista a su compañera, a Trini, Ujú. pero que en un momento que él apartó la vista de ella para voltear a algún otro lado y regresó, volvió a buscar a Trini y ya no la vio, ¿no? Em, entonces, este tipo de historias donde no solamente la persona empezó a caminar ¿no? O estaba sola o se fue a pescar o se fue de cacería sola y Ujú. ya no la encontraron. En este caso tenemos la situación de Trini Gibson que iba con pues un grupo de estudiantes y entre todos esos estudiantes desapareció Ella. Ujú. ella, nada más. Y pues empezaron las búsquedas, todo, y jamás la encontraron. Amigo, ¿esto cuándo, Ese es cuándo uno fue? ¿En de qué año? los... En 1975. Fíjate, me parece bien interesante ese caso que cuentas porque justo yo tengo uno. Es en las mismas montañas, las montañas Ok, humeantes, pero ese es en el sí, 69. Me encanta porque ándale. justamente son estos hotspots de los que hablamos antes. Ujú, Este caso que sí, yo leí es el de Dennis Martin en el 69. Justo Dennis ok. era un niño de 6 años que desaparece el Ujú, 14 de junio. Se encontraba de paseo en el bosque con su familia. Relata que era el día del padre, que habían ido pues por ahí a hacer un picnic. sí, Dennis estaba jugando con su hermano y otros niños con los que estaban ahí en el parque, estaban jugando a escondidas. Su hermano comenta que pues lo perdió de vista un segundo y de repente ya nunca más lo volvieron a ver, ¿no? mm, La familia empezó a buscarlo, no hay señales del niño y pues informan a las autoridades. Esto se convirtió en una operación masiva en cuestión de horas para buscarlo. Y están presentes estos checklists de misterio, que le vamos a llamar, ¿no? sí, Eh, la búsqueda incluyó alrededor de 1,400 personas, hubo helicópteros peinando la zona, hubo perros rastreadores, pero a pesar de todas estas maniobras que se realizaron durante días, no se encontró ni un solo rastro de Dennis, nada, ni una huella, ni ropa, ni ADN, nada. ujú, Algunos excursionistas, entre los que estaban ahí, entre las personas que estaban buscando, lo único que dicen es que al momento de que desaparece Dennis o por ahí, escucharon un grito muy extraño ok, dentro del bosque y aseguran haber visto una figura muy muy grande moviéndose entre los árboles, pero no supieron qué era. Ya más ok, adelante se relaciona con la desaparición de Dennis. Y algo extraño que justamente son estas cosas raras que pasan. Después de la desaparición de Dennis, dicen que era, o sea, un día soleado, perfecto, increíble para un picnic. ujú, Desaparece Dennis y pareciera que de la nada alguien puso una tormenta. Empieza a llover así súper fuerte. La gente dice, pareciera que algo quisiera impedir que siguiéramos buscando en la zona Dennis, ¿no? Algo también no extraño es que manches. el FBI abandona así casi casi repentinamente la investigación. Mucha Ujú, gente dice que descubrieron algo y que pues intentaron cubrirlo. Y sí, bueno, hay un montón de teorías de que quizás fue abducido por personas, o sea, fue secuestrado.
Otras Ujú, personas dicen que esta figura extraña gigante que vieron entre los árboles pudo ser Pie Grande y que pues él lo secuestró. O inclusive ujú, abducciones, ¿no? Lo interesante de este caso es que hasta el día de hoy y después de toda la tecnología y esfuerzos que se han puesto en la investigación, no se ha encontrado ni un solo rastro de Dennis, que me parece intrigante porque, o sea, esto fue en el 69, 6 años ujú. después pasa esto de Trini en la misma zona. Así es. Entonces, Está ¿cómo ves, raro, amigo? Qué ¿no? loco. Sí, 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 sí. justo de los clusters que ya señala David Polides en este checklist de características del Missing 411, ¿no? Em, en este caso, como en el caso de Trini Gibson, como en el caso de Dennis, pues parece que se evaporan, amigo. Ujú. En algunos casos dejan pistas, ¿no? En Ujú. algunos casos sí llegan a encontrar algo de ropa, que el celular, algo. Pero en este caso, con el de Trini Gibson y el de Dennis, pues parece que se Se evaporan. evaporaron. Sí, justo. Se evaporaron porque no hay ni un solo rastro que diga, bueno, pues parece que lo Sí, secuestraron, parece que eh, un animal lo atacó, parece que, ¿no? sí, Entonces es lo que está rarísimo, familia de la Sexta Vela, para este tipo de casos, que parece que están fuera pues, de toda lógica, ¿no? Antes de seguir con estos casos, familia de la Sexta Vela, les invitamos a seguir apoyándonos en YouTube. Suscríbanse, por favor, compartan este podcast, estos capítulos que grabamos con gusto para ustedes, a personas que piensen que les va a agradar el tema del misterio, del terror, de lo paranormal, ¿vale? Y ayúdenos a llegar a esos 300 suscriptores que ya casi lo logramos, amigo Ujú. Javo. Sí, que también nos pongan por ahí en comentarios hasta ahorita qué les está pareciendo el tema. Ustedes, si ya conocían, pues, este término, estos casos, y hasta ahorita, ¿qué creen que les hace más sentido que sea? ¿Un tema extraterrestre, un tema de cuevas? Por Ujú. ejemplo, he leído inclusive cosas de que allá hay una especie de portal a otra dimensión, que Ajá, como si claro. de repente fueras caminando y cruzaras un velo invisible y pues desapareces, ¿no? Ujú. ¿Qué les parece, familia Sextabela? Y, amigo, te traigo otro caso Sí. interesante. Este sucedió en el 99. Es el caso de desaparición de Jared Atadero en el Bosque Nacional de Roosevelt, Colorado. Ok. Em, este caso es otro niño. Pues en esta historia, Jared tenía solamente 3 años, lo que lo hace pues bastante más trágico. 3. 3 años. Ala. Pues nada, el relato habla de que Jared iba con un grupo de adultos, entre los que Ujú, iban sus padres, iban en una caminata en el Bosque Nacional de Roosevelt, una tarde así tranquila, cualquiera, sus papás pues sabían mucho de este tipo pues de caminatas, de escalar todo. ujú. Em, Ellos dicen que Jared iba caminando con ellos, de repente en una de sus escaladas iban a más de 2400 metros de altura, cuando el niño se adelantó unos pasos y nunca más volvieron a verlo, o sea, como si se hubiera esfumado en un parpadear. Eh, el Ok. padre pierde de vista al niño, comienza a llamarlo desesperado y al ver que no responde, él con sus compañeros con los que iba empiezan a buscar, informan a las autoridades. Pero lo mismo, no encuentran rastros, ni huellas, ni signos de lucha, ni signos de violencia, nada. Empiezan a buscar, se junta la gente, no encuentran nada. Ahora, aquí hay un dato bien interesante. Ujú. 4 años después, en 2003, en la zona en la que pues había sucedido este trágico caso, unos excursionistas que iban caminando por ahí encuentran su ropa. Ok. Encuentran ropa puesta por ahí. Les Ok. parece muy extraño, encuentran ropa, informan a las autoridades, hacen un análisis y es que descubren que pertenece a Jared. Ah, neta. Buscando también por la zona, encuentran fragmentos de cráneo,
fragmentos de Ujú. hueso y dientes. Igual por ahí por la zona donde Manches. desapareció y pues hace match con Jared, ¿no? Ok. Aquí, o sea, lo extraño es que tú pensaras, eh, alguien le hizo daño al niño y pues lo enterró ahí y dejó la ropa. Ujú. Pero 4 años después, la ropa estaba intacta, amigo. Es lo que te digo que pareciera que alguien la hubiera quitado y puesto ahí, doblada perfectamente. O sea, obviamente si un animal pues ataca a un niño de 3 años, hace pedazos la ropa fue Ujú. encontrada sin siquiera un poquito de sangre, de suciedad, sin rastros de violencia. Y pues no había señales de nada de esto, no había señales de movimiento en la zona, simplemente su ropa ahí puesta, como si se la acabaran de quitar. Y lo extraño es justamente estos huesos, estos dientes que pareciera pues que pertenecieron a la persona, ¿no? Pero que también no sé si alguien los puso ahí o ahí murió, pero lo que se me hace más extraño es la ropa. Y que además, pues obviamente cuando desaparece el niño, pues hacen una búsqueda exhaustiva y no encuentran la ropa. Entonces, ¿qué pasó? Sí, Nunca se supo, ¿no? sí, sí, sí. ¿Quién la 4 años más tarde, quién fue a dejarla, ¿no? Por ahí. ¿Quién la puso por ahí? Y cómo está tan intacta que no hay huellas Y nada. pues de nada, ni de sangre, ni de alguien, ni de Porque ni algo. siquiera hay huellas o ADN de que alguien se la haya quitado. O sea, si yo la agarro y pues quedan mis huellas digitales, nada. Claro. Los únicos rastros que habían eran pues del niño. Entonces, ¿qué? Eso está. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Ustedes qué opinan ahí, familia de la Sexta Vela, de pues de este caso? Porque también por ahí en Colorado, justo en el mirador de la Cabeza del Diablo, am, por ahí está el caso de Judy Bolges, ¿no? No hay tanta información, pero se trata de una niña de 6 años que tiene un problema en el corazón Ujú. y quien pues estaba igual con la familia, desaparece de repente. Afortunadamente a ella sí la encuentran 18 horas más tarde, pero la encuentran 19,000 kilómetros de distancia del lugar donde Wow, desapareció, exacto. en un Ujú. lugar donde hacía Inaccesible para la difícil niña, ¿no? Sí. el acceso, ¿no? Entonces, otro más de los que justo entran en las características del Missing 411, familia de la Sexta Vela, ¿no? Em, en todos los demás, donde sí puede haber una explicación lógica, pues bueno, se dejan fuera de este Missing 411. Pero como escucharon en los casos que hemos platicado hasta el momento, em, pues está difícil explicarlo, ¿no? O al menos así fue para el detective David Polides. Y como ya lo mencionabas, Jao, en la serie de libros del Missing 411, que son varios, son muchos, Ujú. am, no solamente empieza a investigar David Polides en Estados Unidos, sino también se da cuenta que también en Canadá también hay casos, ¿no? Estaba leyendo justo en el libro de David Polides que hay un caso en Ontario, Canadá, de un hombre llamado Bernard Champagne. Entonces, Bernard pues, es un hombre de 80 años. Y es aquí en los libros donde David Polides pues te invita a pensar y te dice, bueno, a ver, o sea, a ver, usas nada más el sentido común, Ujú. ¿no? Y te pone varios ejemplos. En ese caso, pues es el de un hombre de 80 años que vive en Ontario, Canadá. Te pone muchas preguntas. Y dices, a ver, esta niña está enferma del corazón, ¿no? Ujú. ¿Cómo llegó hasta allá? Claro. Estas son las hipótesis. ¿Te suena alguna lógica? No, ¿no? Entonces, en ese caso de Bernard, el hombre tiene 80 años, ¿no? Vive por ahí en un terreno, vive en una cabaña, y el dueño del terreno, de los lugares, pues tiene cámaras.
Y constantemente, pues por ahí veía a Bernard que andaba por ahí Ujú, todo el tiempo, hasta que lo deja de ver. Entonces él nota esa desaparición, ¿no? Se comienza a buscar al señor Bernard ujú, eh, con helicópteros, con avionetas, con ujú. perros, ¿no? Que ahí es otra de las características del Missing 411, ¿no? El uso de todo esto, pero el uso de perros rastreadores, que no es la primera vez que usan a los perros, son perros entrenados específicamente para esto. Ujú, Y una de las características que mencionaba en este checklist David es que generalmente los perros muchas veces son incapaces ujú. de seguir el rastro, no, no como en otros casos, ¿no? Que específicamente en estos casos, una de las coincidencias más marcadas es que o los perros no querían seguir el rastro, número dos, o que no podían seguir el rastro, o Ujú. que llegando a determinado lugar ya no había ningún rastro que Sí. pudieran seguir los perros. Pero bueno, se comienza la búsqueda por tierra, por aire, ¿no? De Bernard Champagne y en este caso, pues, lamentablemente, nunca encuentran un solo rastro, como en los otros casos en el que estabas comentando, Javo, nunca encuentran un solo rastro Ujú. que diga que Bernard Champagne murió o se fue a otro lado o se cayó a algún río o se ahogó, o sea, nada, no hay absolutamente nada, ¿no? Entonces, se dice que pues, revisaron todo, revisaron en todos lados y simplemente Bernard dejó este mundo sin dejar una pista de su paradero. Amigos, ¿cómo ves, Javo? Y estamos hablando de un hombre de 80 años, ¿no? Que dices, bueno, pues, el dueño del predio, siempre lo veo, siempre está por ahí, tenemos Ujú. cámaras en muchos lados, siempre está ahí, en algún momento dejó de verlo, pues empezó a revisar, no está, Bernard no aparece en ningún lado, empieza toda la búsqueda por todos lados y simplemente Bernard pues nunca regresó. Ujú, ujú. Y este sí es parte del Missing 411. Me gusta este caso porque justo, o sea, es una persona que vive ahí, o sea, es una persona Ujú, que tiene ahí una cabaña, entonces esto me sí, hace exacto. pensar que, pues, conoce la zona. Obviamente aquí podemos pensar que, bueno, al ser una persona grande, quizás tuvo un accidente, Claro, sí, sí, sí. cualquier cosa, pero lo extraño aquí igual es lo mismo. No se encuentra, pues, nunca la persona, ¿no? Y dime, Y es dime. que también, bueno, generalmente cuando ya lleves muchos años en cierto lugar, pues ya conoces generalmente a las personas con las que convives, ¿no? O de las que Ujú, estás rodeado, estás rodeada. Entonces ya sabes que dices, bueno, pues es que, pues no, el vecino siempre está ahí, o sea, nunca se va a ningún lado, ujú. ¿no? Siempre está ahí trabajando, siempre hace esto, ah, sí, a las 5 regresa. Entonces ya identificas más o menos lo que hacen, Claro. ¿no? Esas personas con las que conviven mucho, mucho tiempo. Y eso es también parte de lo extraño, que ya identificando más o menos los movimientos del señor Bernard, pues empieza a notarse eh, pues su presencia ahí Sí. en este lugar, ¿no? Y lo que llama la atención y por eso se hace una búsqueda pues impresionante que no lleva a ningún lado porque pues nunca se vuelve a ver al señor Bernard Champagne ahí en esta zona de Ontario, Canadá. Uf, amigo, te traigo otro caso que me gusta mucho porque en ese que contaste ahorita, me gusta porque justo estamos hablando de una persona que conocía la zona. Ujú, Hablamos primero de niños, que bueno, tú puedes decir a un niño le pasa un accidente, lo que tú quieras, pero estas personas que ya son mayores, que saben de la zona, que como dijimos antes son expertas pues en su área, ¿no? Al menos saben defenderse en el bosque, en la intemperie. Entonces estos son a mí los que me traen mucha intriga y me dejan pensando qué pudo haber pasado tan extraño que, pues, que se hiciera cargo de ellos, ¿no?
En este caso vamos a hablar de Theodore Wise, la desaparición de Theodore Wise o Ted Wise en los bosques Ujú, Adirondack en Nueva York. En este caso, te digo, lo que me gusta y por lo que lo traje es, a diferencia de los anteriores, es que eran niños los protagonistas, pero Ted era un hombre experto montañista, que todo el tiempo sabía lo que hacía y pues el que le haya pasado esto es más extraño para mí. La historia sucede el 17 de septiembre del 1957. Theodore Wise era un experto cazador, experimentado, 63 años. Imagínate una persona que toda su vida ha sido cazador, que con su padre aprendió a cazar desde niño y pues conoce esos bosques desde que era pequeño. Theodore, el día que desaparece, estaba explorando estos bosques de Adirondack con un grupo de cazadores amigos que lo mismo, en una zona que siempre habían explorado, que toda la vida habían ya ido ahí a, pues a cazar, em, conocían el terreno y iban en grupo. Los testigos lo único que dicen es que iban caminando juntos, buscando, y de repente Ted dice, ahorita vengo, se aleja en el sendero un poquito, cuando de repente pues los cazadores lo pierden de vista entre los árboles y simplemente Ted desaparece para nunca volver a ser visto, ¿no? Extrañados de que su colega no regresa, comienzan la búsqueda, suman a cientos de personas, peinan la ujú. zona por donde estaban, alrededores del bosque, buscan por semanas, pero no encontraron un solo rastro de Wise. Igual, Vale. usaron helicópteros, perros rastreadores, más de 300 voluntarios y ni una sola huella ni evidencia de lo que quizás le pudo haber pasado a Ted. Em, este Ujú, caso me gustó también porque está rodeado de muchas de estas sucesos de alta extrañeza. ujú. Em, Algo interesante, y justo lo mencionaste al principio, los cazadores, que son los testigos que estaban cuando Ted desaparece, dicen que escuchan un extraño zumbido en el aire cuando Oh, dejan de ver a Ted. ujú, Ellos lo describen como si fuera una especie de hélice o como si fuera un zumbido de mosquito, que además, o sea, es algo rápido, que o sea, no es continuo de que dure 5 o 10 ujú. minutos, sino que fue así como Sí, el zumbido y se fue y desaparece Ted. No ven pues de dónde pueda venir, conocen la zona, te digo, y no es algo que se escuchara particularmente siempre ahí. Entonces, eso era como un detalle interesante que se le dice a los investigadores y bueno, al final queda ahí pues registrado como otro de los sucesos que hacen match en este checklist. ujú, ujú. Muchas personas dicen que en la zona pues hay pozos, hay agujeros entre la montaña. Creen que Ok. Ted pudo haber caído en uno de estos agujeros. Sin embargo, pues lo mismo, Ted era un hombre experto, se buscó y no se encontró nada en estos agujeros, no hubo rastro siquiera de que pues pudiera haber estado, no sé, rasgada su ropa al caer o algo así. Sí. Y pues la gente, digo, la gente que está muy metida en este tema, justo pues creen que tuvo que ver con un tema de abducción más bien, ¿no? Ok. Y bueno, para añadirle un punto más de este tono bizarro al caso, en 1961, 4 años después, otro cazador desaparece de la misma forma, en la misma zona, No en manches. circunstancias muy similares, y tampoco fue encontrado. Y es interesante porque lo mismo que en los casos anteriores, a pesar de toda la tecnología que ha avanzado, a pesar de los esfuerzos de investigación, no se le ha podido dar de cierre al caso porque no hay ni una sola pista Claro. de Ted. Entonces, es uno más de estos extraños fenómenos de Missing 411 en los bosques de Estados Unidos que se suman a la lista. No manches. Es que, a ver, si pensamos que dices, bueno, a lo mejor pues alguien lo atacó. Yo de güey voy a querer atacar a alguien que lleva un arma, ¿no? O que va con varios vatos que están armados, Sí, ¿no? Y que van, o sea, que se pueden defender, sí, obviamente, ¿no? Entonces, están bien raros este tipo de casos, familia de la Sexta Vela, porque, por ejemplo, igual en este caso
de Ted, pues ¿qué onda? Dicen, se cayó en un hoyo. Bueno, pues buscaron obviamente pues en estos huecos que posiblemente pudo haber caído. Pues Y no hay nada. nada, no hay ni siquiera Ujú. un rastro que digan, sí, todo apunta a que se fue Ujú. por este hueco de aquí del bosque, ¿no? Em, a mí me gustó mucho estar leyendo de estos casos, amigo Javo, por la parte del misterio, obviamente. Sí, Em, fue muy, fue muy interesante estar leyendo todos los casos y sí, aparte, Familia de la Sexta Vela, o sea, estos son unos y bien poquitos de los sí. casos del Missing 411 que tiene en sus libros David Paulides, ¿eh? Entonces, ahí si les gusta este tema, pueden comentarnos y podemos hacer seguramente, o sea, Seguramente. muchísimas partes del Missing 411, ¿no? Yo me imagino unas 10 sin problema y hablar horas de este tipo de desapariciones y todo el velo de misterio que encierra, ah, pues, pues que no hayan encontrado a estas personas, ¿no, amigo Javo? Sí, está súper interesante porque además los casos que trajimos realmente son bastante conocidos al respecto, pero hay muchísimos. Y bueno, quizás Sí. por último solo quisiera mencionar que este seguro la gente lo conoce. No sé Ujú. si esté catalogado como 411, Ok. ahorita podremos ver justo, pero es el caso de este niño Riker Webb que sí sabes de cuál hablo, ¿no? El Sí, niño de la mirada de las 1000 yardas, ¿no? sí, sí, sí. Que Lo se hizo comentaste súper. en otro capítulo. Sí, súper viral, súper famoso. Hay por ahí una foto porque afortunadamente el niño lo encontraron. Este caso me pareció interesante porque el niño no estaba como tal en el bosque, sino que justamente el relato dice que Riker estaba en su patio trasero, estaba Ujú. jugando y pues de repente su mamá lo fue a buscar y ya nunca más lo encontró. Lo reportan como desaparecido y es encontrado 8 días después, el domingo, por una familia que revisaba su cabaña, lejísimos, lejos, lejos, lejos de donde estaba pues la casa del niño, ¿no? Ujú. Ujú. Este niño es encontrado pues con justo tiene esta foto que es la que se hizo viral, Sí, sucio, rasguñado, con hambre, etcétera, pero cuando le preguntan al niño qué pasó, el testimonio del niño es que simplemente de repente, o sea, desapareció de su casa, después apareció en otro lugar, sí. empezó a caminar y pues cuando se cansó encontró el cobertizo donde lo encontraron y pues que ahí se resguardó, ¿no? Pero no sabe cómo llegó ahí, no sabe quién lo tomó de su casa, qué pasó. Pues justo, o sea, algo que justo tiene que ver con Ujú. con la foto es que sí es un niño que se encuentra en shock, sí es una persona pues que tiene este missing time. Y algo que me parece interesante y que justo creo que no lo mencioné al principio, su casa está en cerca del bosque de Montana. Si vemos el mapa justamente Ándale. que tiene David Paulides, Sí. el estado de Montana es un hotspot fuertísimo. O sea, ahí, ahorita estaremos poniendo el mapa en algún momento aquí en el video y Ujú. me parece increíble porque inclusive arriba, que Montana está en el límite de Canadá y Estados Unidos, pues hacia arriba todavía se Sí, suben los avistamientos, más bien pues, los casos de sí. Missing 411. Entonces ahí es un hotspot fuerte y entonces justo, o sea, me gustó este caso de Riker porque no es como tal que estuviera en el bosque, pero estaba cerca del bosque su casa. Ujú. Y definitivamente tiene que ver con estos hotspots, ¿no? Entonces, ¿qué habrá vivido este niño? ¿Qué habrá visto? Pues solo él sabe, pero no sabe ni a lo mejor ni cómo describirlo, ¿no? Claro, pues es que, imagínate, pues un niño, Un ¿no? niño de seis Sí, sí, años. sí. Que justo este tipo de casos de la mirada de las 1000 yardas se ve mucho a lo mejor en soldados, ¿no? En Ujú. personas que han experimentado pues un terror o Un trauma algo, increíble, un ¿no? trauma pero impresionante Ujú. que justo le deja esa mirada, ¿no? Y Familia de la Sexta Vela, o sea, si ustedes
piensan que ya de Missing 411 en Estados Unidos y Canadá son los únicos y solamente pasa por allá. Pues no, hay registros en muchos lados. Déjame, Javo, les cuento el último y ya con esto le paramos a Sí. y seguramente nos vemos en otro capítulo porque hay un montón de casos bien interesantes que les queremos compartir, familia de la Sexta Vela. Pero miren, este caso que les voy a contar no pertenece a los casos de Missing 411. Esto pasa en Chile el 23 de septiembre de 1978. Era un rally, ¿no? Donde había muchos corredores de muchos países y competían en algo que se llamaba la Vuelta a América del Sur. Entonces, esta Vuelta a América del Sur comprendía una distancia de 28.500 kilómetros. Aquí tenemos la historia de dos pilotos chilenos que son los que pasan, a los que les pasa esta situación. Estos pilotos durante el rally, bueno, pues van manejando. Hay pilotos de un montón de países y esos pilotos se ve que entran a una curva porque pues, hay gente viendo en todos lados, en todas direcciones, viendo la carrera. Ellos ingresan a una curva, pero jamás los ven salir de esa curva. Okay. Entonces pasan los demás carros, esos sí pasan la curva, salen del otro lado y siguen la carrera. Aproximadamente 1 hora y media después encuentran los otros pilotos. Esto lo cuenta uno de los pilotos que participaron de los otros países. Encuentran a estos dos pilotos chilenos, que me parece que los apellidos son Acevedo y Amoya, pero ya los encuentran que estaban cerca de una gasolinera, pero estaban con la policía, ¿no? Ya al final de la carrera. Entonces se dan cuenta que estos dos pilotos estaban en estado de shock total, ¿no? Total, porque no sabían lo que había pasado. Estos dos pilotos llegaron a la meta 1 hora y cuarto antes que todos los pilotos. Wow. 1 hora y cuarto antes que todos los pilotos. Aquí ya entra pues todo el mundo, los expertos, a checar este caso, porque ellos dicen que no saben qué es lo que pasó. Ya de repente ya estaban ya casi por terminar. Los expertos aquí señalan que para haber cumplido con ese tiempo con el que ellos cumplieron, pues debieron de haber ido a 4,000 kilómetros por hora. No manches. Estamos hablando de 1978, ¿no? Que debieron de haber ido a 4,000 kilómetros por hora para cumplir ese tiempo, ¿no? Y bueno, pues en esa carrera ellos no ganan la carrera porque pues los jueces señalan que pues hicieron trampa, de alguna forma hicieron trampa, sí, de alguna forma, ¿no? Pero en realidad pues nadie sabe lo que pasó en esa ocasión. Y lo más impresionante es que estos chilenos, Moya y Acevedo, pues estaban totalmente en estado de shock, porque no sabían explicar qué es lo que había pasado. ¿Cómo ves, Javo? Ay, me encantó el caso. Me encantó el caso porque está muy bueno. Los que platicamos es una persona, en este caso es algo que le sucede a dos personas juntas, entonces siento que eso lo vuelve más específico, más especial porque, no sé, o sea, que a una entre 300 le toque, pero que estas dos fueran juntas y tuvieran, o sea, que vivieran todo y les pasara lo mismo y la distancia y el tiempo, porque inclusive estos rallies pues son en la montaña y hay curvas y así, entonces... Sí. Ir a 4,000 kilómetros, dijiste, ¿no? Es imposible. En curvas y así, pues no, es una locura. Entonces, ni está en increíble recto, ¿no? el caso. Sí. ¿Cómo como 4,000, no? No, pues no, eso es imposible, ¿no? Para un carro. Pero bueno, pues familia de la Sexta Vela, pues esto fue
una probadita de lo que fue el Missing 411 o de los libros escritos por David Paulides. Y cuéntanos qué te parecieron estos casos. Cuéntanos tus teorías, qué pudo haber pasado en el caso de Dennis, en el caso de Trini Gibson, en el caso de Judy Bolges, ¿no? De Bernard, de Ted. ¿Qué crees que les haya pasado a todas estas personas? Em, ¿Por qué situación crees que hayan atravesado? Pero Javo, un Mm, último comentario antes de irnos. Ya nos despedimos de la familia de la Sexta Vela. Nada, me encantó el tema. Creo que todavía hay mucho que rascar. Fíjate que yo había llegado justo a este tema por buscando sobre los Montes Apalaches, que también por ahí más o menos ya lo hemos platicado. Me parece que en el episodio de Wendigo ahí medio lo tocamos. Quizás sería un Ujú, buen tema para retomar más adelante, que también sí. estos Montes Apalaches tienen un buen de cosas ahí extrañas. Y me gusta mucho justo el tema porque no es una leyenda urbana, no es una historia de terror para que Ujú, pues te asustes y no vayas a dormir, es algo real, o sea, gente real desapareció, esto le pasó a gente real ujú, y no hay explicación, que es lo que me fascina más, o sea, que es como, a pesar de que tanta gente se ha dado a la tarea de investigar con método científico, con números, con cálculos, no hay respuesta y eso sí. me hace que me guste más el tema. Entonces, familia Les Tabla, si como a mí les apasionó este tema, les invito a que investiguen más, que por ahí en comentarios nos pongan si encuentran otros casos que les llamen la atención, que quieran que traigamos una segunda parte y por qué no también si hay otro tema que les parece interesante, nos lo pongan por ahí y ya lo estaremos abordando en otro episodio. Amigo, me la pasé muy bien Sí, y pues ya, con todo sí. este misterio que Grandes compartimos historias. el día de hoy. Y pues bueno, familia de la Sexta Vela, pues ya nos vamos, ya se acaba otro episodio de la Sexta Vela. Esperamos les haya gustado el tema que les trajimos el día de hoy. Y pues bueno, cuídense mucho, familia de la Sexta Vela, nos vemos en otro capítulo. Compartan este podcast con personas que les guste el misterio, lo paranormal. Y bueno, pues déjenos sus comentarios y cuídense mucho. Nos vemos en otro episodio. Bye bye. Adiós.